Grabarla. Ahí está. Bueno, que el Señor les bendiga. Sería la cuarta última clase. Qué bueno que hoy se han conectado para que por lo menos conozcan algunos de los alumnos. Así que me gustaría saber el nombre, desde dónde están conectados, si han podido seguir la materia, si hay alguna duda. Me gustaría escucharlos. Empiezo yo, Pastor. Buenas tardes, Pastor Cristian. Soy Natalia y estoy en Gente de Fe y soy de acá de Puerto Madre. Un Ah, qué gusto. bueno. Un gusto. Dios te bendiga. La estuve, igualmente para usted y para su esposa, estuve escuchando ahí su testimonio, muy lindo, muy interesante, todo lo que estuvo explicando en la primera clase, en la segunda, muy interesante y de paso eh, iba como exhortando mi corazón cada palabra. Uno a veces las escucha a esas muchas palabras de la Biblia que son muy conocidas, pero como que se renueva la palabra, así que estuvo muy linda las clases. Y disculpe que no Bueno, pude estar en ninguna. eh, yo casi siempre estoy en todas las clases, pero bueno, se me complicó un poquito y no pude estar en ninguna de las clases. Discúlpeme, pastor. no hay problema. Lo importante es que haya sido de bendición la clase, traer un poco más de conocimiento, de aprendizaje en cuanto a esto de la palabra, y ese creo que es el fin de este estudio. Así que me alegro, hermana querida. ¿Cómo le va, pastor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bendiciones. Bien, mi nombre es Carlos Álvarez, soy de Trelew, Chubut. Pertenezco a la iglesia de Renacer a un Nuevo Tiempo del pastor Darío León y Verónica Gallardo. Ellos pastorean ya hace unos 8 años más o menos, pero yo conozco del Señor hace más o menos 20 años. Más o menos 20 años que soy cristiano y hijo de Dios. Y bueno, una de las cosas que quería yo comentar es el tema de la materia. Excelente, la verdad que uno lo hace reflexionar, ¿no? Y poder ser mejores cristianos cada día. Necesitamos ser mejores cristianos y, y poder ser luz, ¿no? Como dice la palabra. Y yo por ahí también lamento no haber podido estar en las clases por ahí presente. Y si hay alguna posibilidad de poder, que usted pueda darnos una clase más, sería bueno. Sabemos que hoy es la última clase, pero la vez que nosotros podíamos estar, justo ese día usted en su ciudad había una tormenta eléctrica y tengo entendido que, bueno, fue imposible que usted se pudiera conectar con nosotros, pero bueno, la verdad que es muy apasionante la palabra de Dios y uno es necesario, sí o sí, eh, tener un conocimiento de la palabra, ¿no? Cada uno hay un llamado importante en cada uno de nosotros. Yo conozco mi Claro que sí. llamado y sé que tengo que estar preparado para la palabra, ¿no? Para poder compartir la palabra y para poder predicar su palabra, que es tan maravillosa. Para mí, en lo Seguro. personal, soy un atraído de la palabra como usted. Escuché su testimonio, la verdad que es un hermoso testimonio que de vida y de las cosas que uno como hijo de Dios tiene que pasar en esta tierra, ¿no? Porque hemos entendido como hijo de Dios que este no es un camino de rosa, sino Claro, que tenemos que pasar por un montón de procesos que es tal cual. necesario para Claro, poder crecer como hijo de Dios, ¿viste? sí. Así que nada, pastor, un placer poder conocerlo en esta tarde y poder compartir la palabra que usted nos va a dar y la enseñanza que nos da a nosotros en lo personal, nos da mucho crecimiento, a pesar que las clases son muy cortas,
pero sí, algo nos queda. Por supuesto que esto es muy personal de cada uno de nosotros, de Sí, continuar trabajando en la palabra y poder crecer día a día. Doy gracias a Dios porque, bueno, estoy trabajando muy cercano al pastor mío y eso me da poder crecer día a día y me da la posibilidad de poder dar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? así es. Un gusto, hermano. Tiene el mismo apellido que yo, así que los dos somos Álvarez. Un gusto conocerle y como le dije a la hermana, lo más importante en la materia es que aumenten un poco más de ese conocimiento que uno ya tiene, ustedes que están trabajando en la obra, en el liderazgo, y lo único que uno anhela es un granito de arena, aportar un poco más de lo que uno ya ha aprendido, uno de lo que ya uno conoce y aumentar un poquito más de ese conocimiento, como dijo usted, con testimonios, con la palabra. Y lo único que por ahí que era diferente hacerlo con ustedes presentes es que cuando uno va desarrollando algún tema, alguna duda que surja, entonces interactuar hace más enriquecedora la clase. Por supuesto que, como dijo usted, distintos motivos hubo que no pudieron estar presentes y esa era por ahí la inquietud de decir, eh, quedó claro, lo volvemos a repetir, o ya lo saben, un montón de cosas que cuando uno va desarrollando la clase, yo de por sí soy docente, así que entiendo, soy profesor de historia, aparte de teología, entonces esa era la inquietud que yo tenía en cuanto a que los alumnos, yo sepa que están siguiendo la materia, si quedan dudas, siempre mi inquietud es esa. ¿Les queda duda? ¿Les quedó claro? ¿La pudieron entender? ¿No lo entendieron? Pero lo más importante es, como decía usted, seguir creciendo para servir con excelencia al Señor. Eso es lo más importante para que Dios vea que no queremos hacer algo improvisado en cuanto a su obra y el servicio, sino que si Él nos da la herramienta, la oportunidad y la posibilidad, hacerlo con excelencia. Y le felicito a los que se están preparando, a los que están haciendo este esfuerzo de estudiar, porque lo que hace el estudio es que alimenta o enriquece más nuestra vida en cuanto al servicio y, por supuesto, aumenta nuestra fe, tenemos más herramientas, podemos utilizar la palabra, como dice el apóstol Pablo, utilizando la palabra con la verdad, aplicándola en nuestra vida, enseñándola. Y bueno, desde ya lo felicito. Ahí veo que se ha conectado otro alumno. A ver si me saluda la hermana que veo que se conectó. Así sé su nombre y si no hay problema, arrancamos con la clase. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Mi nombre es Silvina. Bueno, por fin puedo conectarme para poder estar en la clase. La verdad, eh, es tan lindo aprender la palabra porque cuando puedo hablar con alguien puedo explicar lo que yo he aprendido, Claro, ya sea de la misma palabra como también por vivencias propias, claro, porque uno tiene los testimonios propios también, es como que la otra persona dice, bueno, pero a mí también me pasó tal cosa. Entonces, entre todos tenemos testimonios y cada testimonio cuenta. así es. Y la verdad que cuando yo llegué los caminos, me apasiona tanto lo que es la palabra que empecé a buscar cada vez más y no puedo parar de buscar del Señor. Es lo más importante en mi vida. Me alegro, Así, hermana. Así que vamos a creer que, aunque sea la última clase, la podamos disfrutar. Y como dije recién, voy a ir desarrollando los temas que quedan. Y en cuanto a lo que vamos explicando, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o algo para poder acotar cuando voy desarrollando, no hay problema.
los voy escuchando. ¿Sí? Lo último, para comenzar, la última clase, lo último que... Perdón, ¿alguien me estaba por decir algo? Hola, bendiciones, Pastor Cristian. Mi nombre es Emily, soy de Gente de Fe. Me gustó mucho las cartas que compartió los pastores. Ah, qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Emily, y espero que esta última clase también sea de bendición para tu vida. Y, y cualquier inquietud, pregunta, cuando vamos desarrollando, lo charlamos. ¿Sí? Les decía que al final de la clase pasada estábamos hablando sobre consejos prácticos en cuanto al hogar. Yo le voy a dar una reseña de los temas que fui desarrollando para que, para que tengan en cuenta la evaluación. Van a hacer unas breves preguntas y quizás repasen de vuelta la clase que ya dimos y no va a ser difícil el tema del examen. Vimos la vida espiritual de los ministros en dos como si fuesen dos facetas, la persona de los ministros, los peligros que atentan a los ministros, las crisis de los ministros y lo último que vimos en la clase pasada, el hogar de los ministros. Y en eso es lo último que nos habíamos quedado, lo último que vimos en la clase número 3, y en eso quiero continuar en esta última clase. La importancia, veníamos hablando del matrimonio, la importancia de tener una buena comunicación, porque como dije en un punto de la clase anterior, la vida matrimonial del ministro es tan importante como la misma vida espiritual y todo lo que ejerzamos dentro del ministerio, sea pastorado, sea liderazgo, en la función que estén desarrollando en la iglesia, la misma importancia o quizás más todavía es nuestra relación y nuestra vida matrimonial. Dice, para terminar este punto, la buena comunicación es mucho más que decir palabras. El mensaje se da con 3 componentes esenciales que son el contenido, o sea, las palabras, el tono, que incluyen las emociones, y los gestos, el movimiento físico. Por supuesto que usted ya los conoce, estas 3 cosas, pero cuando hablamos de una buena relación matrimonial en cuanto al diálogo y a la comunicación dentro del matrimonio, hay cosas que a veces se dan por sobreentendidas, y cuando nosotros ya estamos trabajando en el ministerio, son cosas a tener muy presente y en cuenta. Recién dije las palabras que utilizamos. A veces decimos uno, no le dije una mala palabra, pero pueden ser expresiones que pueden herir a la otra persona. Si somos sabios, si somos como Dios quiere que nos está enseñando en estas clases, verdaderos ministros, tenemos que tener en cuenta muchas veces las expresiones que usamos hacia nuestra esposa o esposo, el tono, cuando uno levanta mucho la voz, ya no es que uno está hablando, sino que ya estamos gritando. Ya en vez de usar una buena comunicación, puede comenzar a tergiversarse o a convertirse en una discusión. Entonces, como dije recién, son cosas que uno dice, yo ya lo sé, pero son cosas a tenerlos en cuenta. No es lo mismo una comunicación que una discusión, y los gestos, que es el movimiento físico, también tienen que ver con la comunicación que debería ser siempre, ¿no? Por supuesto, con respeto, con amor y claro. Dije que tengo algunos puntos que quedan, que quiero ver hasta dónde queda en cuanto al tiempo, pero voy a seguir, si a ustedes todo esto le queda claro. Dice consejos prácticos para una buena comunicación. 1, practique la regla de oro. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esta es la ley y los profetas. Se le conoce como la ley de la regla de oro o la ley de la reciprocidad.
¿Vieron cuando uno dice, como querés que te traten, así tenés que tratar vos primero a la otra persona? Como dije, la la regla de oro, cuando Jesús la está enseñando, él estaba diciendo con los hombres, como vos querés que te traten, vos tratalo primero. Nosotros como ministros, como siervos de Dios, no tenemos muchas veces que tener el argumento de decir, bueno, si la persona me habla mal, yo le voy a hablar mal. Si la persona me está gritando, yo le voy a estar gritando también. Eso no sería lo correcto porque no es lo que Jesús nos enseñó. Nosotros tenemos que ser siempre quien hace, como diríamos, da el pie para dar el ejemplo. Por eso nosotros somos el ejemplo de decir, como nosotros queremos que nos traten, nosotros tenemos que ser ejemplo en el trato, de tratarlos, como dije, de la mejor manera. Jesús nos dice, si te están faltando el respeto, vos faltale el respeto. Si te están gritando, vos gritales también. No dice eso. Él dice, con todos los que nos relacionamos, la regla de oro es tratar vos primero como querés que después te traten. Por lo tanto, este es uno de los puntos, dice, que desea que le haga su cónyuge. Desea que su cónyuge le diga la verdad, que le pregunte su opinión, que le ayude en tiempo de necesidad, que se comporte en forma normal, que le agradezca su ayuda. Haga usted eso mismo con su cónyuge. O sea, todas estas serie de preguntas que, como dije recién, son normales dentro del matrimonio. Que te escuche, que te digan la verdad, un montón de cosas. Y uno dice, todavía eso no lo estamos practicando, nos cuesta. Y la Biblia está diciéndonos, bueno, seamos nosotros el ejemplo, demos nosotros el pie de inicio para ese cambio. Siempre lo bueno de la palabra y del Señor. No importa en qué etapa del ministerio estemos, no importa qué función estamos, cuántos años estamos caminando en el camino del Señor. Lo bueno del Señor es que siempre nos da la oportunidad de esto que estamos haciendo, de aprender o de recordar, o lo más importante de todo esto que es la clase, es practicarlo, ponerlo por obra. Y como dice acá, todo lo que nosotros anhelamos, que haya cambios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, nosotros somos quienes vamos a dar el pie o la iniciativa para que haya cambios. El punto 3 dice, practique el principio contenido en Lucas 6, 35 y 36, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Haced el bien y no esperando algo a cambio. Pero cuando nosotros decimos, bueno, si en la casa yo soy hombre, si quiero que esta noche me cocinen lo que a mí me gusta, le voy a tratar bien. Si quiero que esta noche, por decir algo, voy a ver un partido de fútbol, bueno, la voy a tratar bien a mi esposa. No, no, eso es una regla que tiene que ser a diario, no buscando un favor, sino ya tiene que ser parte de nuestra conducta, de nuestro hábito, de nuestro diario vivir. El 4 dice, enfaticen lo positivo y no lo negativo. Si hay algo que, por lo menos nosotros los hombres, somos de resaltar lo malo, le resaltamos lo que no hizo bien, lo que se equivocó, si la comida no estaba bien, si la comida, qué sé yo, no estaba como a nosotros nos gusta. Y son cosas que si eso se practican a diario y en la cotidianeidad, por supuesto comienzan a haber roces, diferencias, situaciones que uno cree, estoy hablando yo ahora como hombre, creemos que, bueno, no es tan importante y no nos damos cuenta que Pablo dice tratarla como a vaso más frágil. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, pero quiero que al recordarlo lo practiquemos. No enfaticemos de nuestra pareja lo negativo, sino también resaltemos lo positivo, las cosas positivas que a diario vemos
porque eso, por supuesto, que le hace bien a quien lo escucha, no siempre remarcarle el error, remarcarle lo que no hizo, sino también remarcar lo positivo y lo que consideramos que está haciendo bien. Dice, aprendamos a comunicarnos en formas verbales, no verbales, con gestos, con frases, románticas, con regalos. Creo que ese es un punto que a veces cuando los años de matrimonio van pasando, parecería como que no es tan importante. Un pastor amigo acá en el pueblo, él, mi esposa es doctora, no sé si en algún momento lo he dicho, y la esposa era la secretaria, la esposa del pastor era la secretaria de mi esposa, y él me llamaba por teléfono y me dice, estoy yendo a buscar a mi esposa con un ramo de flores. Me dice, para que aprenda, así que vos también tenés que venir con tu esposa con flores. Y aunque uno lo tomaba así como en forma de broma, cuán bien hace a la pareja tener atención, tener presente cosas que uno dice, no, eso era cuando éramos novios. Ahora ya pasaron muchos años y no hace falta ni presente, ni regalo. Y creo que eso no está bien, sino que todo lo que tenga que ver, como dice acá, gestos, frases, demostraciones de amor y de cariño, alimentan, fortalecen la relación, el amor verdadero, genuino, y no decir, bueno, estoy tan ocupado en tantas cosas que no tengo tiempo para eso. Y creo que es importante una vez cada tanto demostrar con gestos y con hechos nuestro cariño y nuestro amor hacia nuestra esposa o esposo. Dice otro punto, háganse responsables por sus propias emociones, palabras, acciones. Nunca seamos de las cosas que nos están pasando, culparlo al otro, sino que a veces tenemos que ser responsables de situaciones que estamos viviendo en el hogar y no enseguida decir lo que me está pasando es la culpa es tuya, porque hay algo que eso es muchas veces la salida más fácil, pero quizás no es la correcta. La salida más fácil muchas veces es reconocer, mirarnos hacia adentro, si hay falencias, si tenemos errores, si estamos equivocando en algunas acciones dentro del matrimonio y reconocerlo para un cambio. Dice otro, cada uno debe estar dispuesto a cambiar. Exprese sus pensamientos, preocupaciones, cuente sus actividades, escuche a la otra persona, comprenda, responda. Cuando alguien se enoja sin motivos aparentes, es posible que esté diciendo, tuve un día terrible. Y cuando dice, nadie me respeta, nadie me quiere, es posible que esté diciendo que necesita de afecto de quien está más cerca. Como dije recién, son cosas que las sabemos, pero son cosas que es bueno recordarlas para ponerlas por práctica, para decir, Señor, soy un hombre de Dios en la iglesia, pero quiero ser un hombre de Dios en mi casa también. Soy un hombre de Dios, el que sube a la plataforma a predicar, el que enseña, el que muchas veces está también, ¿no?, corrigiendo, disciplinando si es necesario, pero qué bueno que a veces hagamos un autoexamen y decir, ¿y cómo estamos actuando en nuestro hogar? ¿Cómo estamos actuando con nuestras esposas? ¿Cómo estamos actuando dentro del matrimonio? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo estamos siendo en lo que se conoce como la vida privada? No para decir, no me gusta que nadie se meta en la vida privada. Es que en la vida privada es donde muchas veces lo que después va a resultar como el fruto es lo que no estamos a veces dándole la importancia en lo que no se ve para que cuando se note no sea algo triste, sino hoy darle la atención a las cosas que nadie ve, esa vida privada matrimonial, esos consejos que estamos recordando, esos hábitos que no deben olvidarse, que deben practicarse, para que desde esa vida privada matrimonial, cuando uno vea el resultado en lo público, sea lo que estamos cultivando, lo que estamos sembrando en el secreto, lo que estamos haciendo donde nadie nos ve, el respeto, el amor, los hábitos que Dios nos enseña a través de la palabra, practicarlo para que el fruto sea un matrimonio fuerte, un matrimonio que es lo que Dios quiere, porque eso
es lo más importante. Conclusión, el propósito establecido por Dios para el matrimonio es una unidad profunda y total. Puede ser una realidad gloriosa aquí y ahora, no ocurrirá todo a la vez. Es una experiencia que te va profundizando y expandiendo. No sucederá una vez y para siempre. Toda relación interpersonal tiene altibajos, requiere mucho esfuerzo y atención continua. Los deberes hacia nuestros hijos es necesario ser ejemplo para con los hijos. Esto incluye amor, interés para con ellos. Todo niño necesita pasar tiempo con los padres. El papá tiende a dejar toda la responsabilidad del cuidado, de la disciplina a la mamá, pero es necesario que él tome el tiempo necesario para estar con sus hijos, ayudarlos en las tareas, participar en las reuniones escolares. Si es posible, los padres tienen un papel único en el orden de Dios, tienen la responsabilidad de criar a la próxima generación del reino de los cielos. Esto obviamente lleva mucho más allá de una simple provisión física de las necesidades de los hijos en cuanto a alimento, techo, abrigo, educación. Tiene también una obligación moral, espiritual, emocional e intelectual para con los hijos. Como eso también algo lo vimos en la clase anterior, esa responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos, no solo de ser los ejemplos, sino de también enseñarles cada día la palabra, a veces con historias, con parábolas, con estar presentes con ellos, como dije recién, en alguna actividad. No sé, a veces en qué edad están nuestros hijos, y a veces están en edad de practicar deporte, el que va a fútbol en algún momento llevarlo, jugar con él. Si es una nena, está haciendo alguna actividad también, preocuparnos por la actividad que realicen a diario, no solo en la escuela. Y eso le estamos demostrando no solo que los queremos porque no les falta el abrigo, no les falta el alimento, sino le falta a veces el afecto, el tiempo, que es algo que jamás va a volver. El tiempo que invertamos en nuestros hijos no va a ser un tiempo perdido, sino al contrario, va a ser una inversión muy, muy, muy positiva. Si es algo que, lo dije en la clase anterior, hoy están presentes, si es algo que como hombres de Dios o como ministros descuidamos muchas veces el tiempo que nuestros hijos se merecen, el tiempo que muchas veces nuestros hijos necesitan. Y nosotros muchas veces le dejamos o a la madre o a veces a otros. Nosotros en los primeros tiempos cuando vinimos a misiones, vinimos con un llamado, los dos solos, y yo por un tiempo tuve que dejar de ejercer la docencia, mi esposa siguió con la medicina, porque le tuvimos que optar, nuestros hijos eran bebés, los dos nacieron acá en Misiones, y dijimos, podemos llamar a alguna persona que los críe, y era como cambiar la plata. O sea, lo que yo iba a ganar en la docencia, le tenía que pagar a una chica que venga a cuidar a los chicos, sin yo saber quién era quien va a cuidar a mis hijos, estando en una ciudad donde no conocíamos a nadie. Y esas son decisiones que Dios nos ayuda a tomar con sabiduría. Dijimos, no, entre lo que voy a ganar en la docencia, pagarle a alguien que cuida a mis hijos, por un tiempo dejo la docencia, los voy a educar yo, aunque no sea nada fácil ni sencillo, pero es una inversión, donde yo, por supuesto, si ustedes me dan a elegir qué prefiere estar en el aula o cambiar los pañales. Y yo que amo la docencia y me encanta y para eso Dios me permitió prepararme, yo prefería estar en el aula. Pero cuando uno entiende que nuestros hijos también necesitan de nosotros, dije, bueno, estos tiempos no voy a estar ejerciendo, pero lo voy a estar invirtiendo para estar con nuestros hijos. Y creo que fue un tiempo maravilloso donde uno los comienza a disfrutar, donde uno los comienza a enseñar. Yo no quiero que otros quizás, como hemos dicho, enseñen cosas que después a la larga otros podamos decir, pero ¿por qué no le enseñé yo? Y hay algo que les tiene que quedar presente, lo que vos no le enseñes, en otro lugar lo va a aprender. Y no hay mejor educador que nuestros propios padres. Por lo tanto,
más teniendo la palabra, más teniendo estos valores y en los tiempos que hoy estamos viviendo, donde cualquier ideología, cualquier persona que no tiene la fe que tenemos nosotros, no tiene los mismos valores, pueden inculcarle cosas que a la larga perjudiquen y mucho para el crecimiento y desarrollo moral e intelectual de nuestros hijos. Así que este es un punto importante, ¿eh? Y dice en el hogar, el hecho de que enfrentemos algunas circunstancias difíciles en las cuales la gente nace como un parto accidentado, pero visto desde la perspectiva divina, que formemos parte de una familia humana no es un accidente, es una decisión y un regalo divino. Dios juntó a los solitarios en familia. De hecho, la protección y el cuidado que uno recibe en la familia es tan especial para la vida humana que Dios prometió intervenir personalmente a favor de las viudas, de los huérfanos, que pierden la protección normal de un padre y un esposo. Cuando nos encontramos tentados a quejarnos acerca de nuestra familia o pensamos que mejor hubiese sido nacer en otro lugar, necesitamos recuperar esta perspectiva divina. Ello no quiere decir que debamos ser positivos o fatalistas en cuanto a nuestras situaciones. Tampoco implica que nos liberaremos de la pena o del sufrimiento. Sin embargo, nos recuerda que el bienestar de nuestra familia descansan en las promesas y el cuidado de nuestro Padre Celestial y que su propósito es amarnos y por sobre todas las cosas, el Eterno siempre intervendrá a nuestro beneficio. Así que, como hay otros temas que les quiero compartir, esto del hogar, después lo pueden volver a escuchar o a pensar, que ustedes como ministro muchas veces van a tener que lidiar con distintos tipos de familia, situaciones, gente que dice, mi mamá me abandonó, mi papá nunca me quiso, rechazado desde el nacimiento, y situaciones tan difíciles y complejas que nosotros como ministros tenemos que, a través de la palabra, llegar a esos corazones para hacerle entender que nadie nace por un accidente, que nadie nace producto de un error, ni producto de la casualidad, sino que todos, si estamos en este mundo, es porque Dios lo permitió. Todos tienen un propósito y todos tienen la oportunidad de encontrarse con este Dios real, verdadero, que un día transformó nuestras vidas y darle el sentido que quizás o no nos enseñaron o no lo pudieron aprender, pero a través de la palabra y de ustedes como líderes y nosotros en este lugar como líderes, Dios nos da la herramienta, la capacidad, la gracia para decir, nadie es un accidente, nadie nació por error, sino que al contrario, si Dios nos permitió tener vida, es porque hay un propósito de Él. Descubrir el propósito es lo más maravilloso, desarrollarlos, y si no hemos podido disfrutar una familia según el modelo de Dios, tenemos la oportunidad hoy de comenzar de nuevo y de sí creer que en Dios podemos tener un hogar como Él nos enseña. Amén. Entonces, esto es lo importante en estos tiempos. Yo lo vengo muchas veces enfatizando, que desde lo social y cultural se desarrolla un modelo para creer que el modelo de familia, como la palabra lo enseña, como Dios lo instituyó, muchos creen que eso eso quedó en el tiempo, eso es parte de algo viejo. El llegar al matrimonio, el formar una familia como Dios nos enseñó. Muchas veces las nuevas tendencias, desde, como dije recién, desde lo social, desde un montón de personas que lo primero que quieren, y nosotros
hoy que estamos en el liderazgo y entendemos cada día mejor la palabra, lo único que anhelan y quieren es sacar a Dios de la sociedad. Y uno dice, ¿cómo pueden hacer? Y uno de los puntos importantes donde utiliza el enemigo es comenzar a creer que la familia, ese tipo, modelo que era desde nuestros tiempos antiguos, eso ya pasó de moda. Hoy ya no es tan importante casarse, hoy no es tan importante formar la familia tipo como era antes. Y eso es una estrategia misma del infierno para hacernos creer que los tiempos cambiaron. Lo que no nos damos cuenta es que quieren hacer sacar a Dios de la sociedad y de manera muchas veces sutil atacar la institución más importante que es la familia. Porque la institución que la primera que Dios creó y la más importante para Dios es la familia. Y a lo que ataca este tiempo el enemigo con las leyes, con las ideologías y con tantas cosas, ataca a las familias. Y nosotros, como dije recién, como líderes, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos y danos la sabiduría para entender que todo esto que se viene en estos tiempos no es no es otra causa de sacarlo a Dios de la sociedad, de sacarlo a Dios de el corazón de las personas, para creer que muchas veces eso de idear que la familia es algo lindo no es tan así. No, no, la familia es algo hermoso. La familia es algo maravilloso que Dios instituyó y que cuando buscamos su ayuda, cuando buscamos su guía, mucho más se disfruta. Amén. Un punto creo que importante dice las finanzas del ministro, el dinero. Se divide las finanzas en dos aspectos muy importantes, la finanza personal. El ministro puede sentirse tentado a ver en el dinero su único respaldo, garantía de éxito y seguridad para su vida y ministerio. Este puede llegar a ser el determinante que le indique si se dedica al ministerio, como también en qué lugar servirá. Por eso la Biblia dice, no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Tito 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si hay algo importante, que por supuesto, cuando uno comienza el ministerio, dice, no, no es tan importante la finanza, el dinero, pero basta que empecemos a tener alguna crisis de necesidad, de carencia o de abundancia y de prosperidad y de bendición en demasía, cuando nos vamos a dar cuenta que sí era importante la finanza. Por eso, como dice en este punto, las finanzas en el ministro nos pueden llevar a ser tentados, a querer que si es bendición del Señor y lo único que a veces anhelamos es tener más dinero, porque no es el punto el dinero, sino como dice la palabra, ¿a dónde está nuestro corazón? Porque que Dios nos bendiga y nos prospere es bíblico, pero que nuestro corazón esté centrado en la riqueza y en la prosperidad, ahí va a hacer que nuestro enfoque muchas veces esté solamente en lo que tenga que ver con el dinero, con las finanzas. Y dice esta expresión, cuidado con las cuentas bancarias. En la actualidad es fácil sacar cuentas, tarjetas de crédito y sobre todo si pertenecemos a alguna organización, somos propietarios de algún local, de una iglesia, podemos meternos en grandes problemas, líos y dejar el nombre del Señor difamado. Debemos ser responsables, cuidadosos. Muchas veces con el afán de decir, bueno,
tengo la oportunidad de meterme en deuda, en crédito, en esto, voy a sacar lo otro. Y quizás, si de verdad las cuentas no nos dan, a futuro nos podemos meter en un gran problema y uno puede decir, estoy orando para salir de las deudas. Y la primera pregunta es, ¿tendríamos que haber estado orando si era de Dios endeudarnos? Eso es lo más importante. Nosotros podemos decir, yo estoy pidiéndole a Dios que me saque de estas cuentas, estoy en el veraz, tengo cuentas por todos lados, yo no sé por qué Dios no me ayuda. Quizás Dios nos tiene que dar la sabiduría a tiempo, decir, no, lo importante es no endeudarnos si no es necesario. No endeudarnos porque, dice, terminando este punto, no sea cosa que el día de mañana, por esas mismas deudas, y no quedando como deudores, dejemos mal el testimonio de ser cristianos, de ser pastores, el lugar que tengamos. Y uno diga, miralo al pastor la deuda que dejó y no pagó. Eso es bueno tenerlo presente y decirle, Señor, danos sabiduría. Dice, frente a las deudas, es preferible no tenerlas y de ser así pagarlas. Y porque debe ser nuestra prioridad pagar las deudas urgentes y luego atender las necesidades. No debemos embargarnos, debemos vivir y gastar con las entradas que recibimos. Si la iglesia no puede darnos un sueldo digno, debemos trabajar en algo secular. Cuidado con las doctrinas erradas, que para agradarle a Dios hay que vivir en la miseria. Vivir con Dios es vivir con dignidad, porque Él sabe darnos lo mejor. ¿Nos ha pasado? Otros unos meses atrás, un muchacho acá en la iglesia me dijo, para buscar al Señor y para consagrarme, he pedido una licencia sin goce de sueldo en la municipalidad. Así le quiero avisar, pastor, que voy a buscar del Espíritu Santo, teniendo un bebé y uno escuchándolo, le digo, mira, primero, yo no sé si me estás pidiendo un consejo o ya lo decidiste. Me dijo, no, ya renuncié, ya me tomé una licencia sin goce de sueldo. ¿Y de qué vas a vivir? Y el Señor proveerá, me dijo. Eso no es así. El Señor va a proveer, pero no de una manera desordenada. Porque cuando cometemos esos errores, vuelvo a decir, muchas veces el testimonio y por supuesto nuestro diario vivir deja mucho que desear. Nos endeudamos, si tenemos hijos, nuestros hijos pasan esas necesidades. Y como le dije en ese momento, tenés una bebé, no creo que sea de Dios la decisión que tomaste y te apresuraste sin haber consultadome. Y por supuesto que a los pocos meses pasó lo que le dije, pidió a un hermano, a otro hermano, a otro hermano, y cuando uno lo mira ahora, por supuesto, no le pagó a nadie. ¿Cómo es el testimonio de ese hermano? Pésimo. Y esas cosas, Dios tiene que darnos la sabiduría de decir, yo pensé que lo estaba haciendo con un fin espiritual. No hay un fin espiritual cuando manejamos las cosas desordenadamente. Sé que es un tema delicado, sé que es un tema que a veces nos gusta mucho que se hable el tema de la finanza, pero sí es bueno que podamos actuar con esta sabiduría que Dios nos dio, con esta inteligencia, siempre en todo lo que tenga que ver con lo económico, orar antes de decidir. Porque como dije recién, podemos meternos en deuda, embargarnos y decir, ahora estoy orando, pero la oración es antes, y si es posible también a alguien mayor o con experiencia, pedirle un consejo. Dice, donde hay, donde hay confianza, no hay ansiedad, ni afán por las cosas materiales, porque el Señor se encarga de todas ellas. Jesús lo enseñó, el afán y la ansiedad. ¿Por qué preocuparnos del vestir? El qué comer mañana, da el ejemplo del lirio, cómo se visten, las aves del campo, cómo se alimentan. Dice, ellos no se preocupan qué van a comer mañana, ellos saben que mañana alimento va a haber. Ellos saben que cada día un alimento de algún lado va a surgir porque Dios las alimenta. ¿Cuánto más a nosotros, dice la palabra, que siendo fieles, Él nos va a encargar de ayudarnos y de bendecirnos en todas nuestras necesidades?
Dice las finanzas en la iglesia. Es necesario llevar libros contables. Vivimos en una sociedad dirigida y constituida por leyes. Entre todas las leyes que tenemos hay algunas que son impositivas, que incluyen impuestos que se pagan en toda sociedad. El desconocerlo y no pagarlas nos hace evasor de leyes que hay en nuestro país. También, por supuesto que esto ustedes ya lo conocen, todos lo sabemos, pero ¿cuántas veces uno está diciendo, vamos a ver cómo podemos evadir y para ver si Dios nos ayuda a no pagar tal cosa? Que nunca nos equivoquemos, que Dios no nos va a ayudar a no pagar, sino al contrario. La ayuda de Él va a venir para no evadir, para no dejar de pagar, pero sí Él nos va a sorprender con recursos que vengan de Él cuando Él vea que no tenemos. Pero nunca esté en nosotros la idea de decir, vamos a ver cómo podemos evadir estas cosas, porque como dice acá, también tenemos que cumplir y ser obedientes en cuanto a las leyes. Libros necesarios son libros en cuanto a la iglesia, ¿no? El libro diario en el registro cronológico, histórico de todas las operaciones, un libro mayor, permite agrupar el conjunto de cuentas que utiliza en el libro diario. Lo recopila en forma sistemática con el objetivo de resumir el movimiento total operativo de cada cuenta, clasificando cada cosa por su naturaleza. Un libro inventario y un balance registra el detalle valorizado de la universalidad de los bienes y el derecho a favor del empresario, el comerciante, así como las obligaciones, determinando por diferencia el capital que nos queda. Yo sé que estas cosas a veces uno puede decir no son tan importantes, pero sí son importantes delante de Dios, que tengamos, no sé en qué función podemos estar dentro del ministerio, pero a veces quizá hoy no soy pastor, pero sí son buenas aprenderlo para el día que lo seamos. Siempre mi pastor me decía, si no sos pastor y hoy sos obrero, aprendé para cuando seas pastor, o aprendé para ayudarle a otro que quizás todavía no sabe cómo hacerlo. No es que uno está ni juzgando ni criticando. Estamos tratando de aprender y de llevar la obra del Señor lo más transparente posible, y si no sabemos, decirle, Señor, que venga una persona capaz que me oriente, que me ayude, que tengamos un orden, que tengamos una, como dice acá, libro diario, libro mayor, libro de inventario. ¿Qué hace todo eso? Deja todas las cosas financieras de una iglesia en un orden. No es que uno está sospechando ni del pastor, ni sospechando del tesorero, no, nadie está hablando de eso. No estamos hablando ni de que alguien, qué harán con el dinero, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nosotros ser responsables y ordenados, para que cuando uno venga y dice, ¿qué hacen con la finanza? Mira, hermano, tenemos un detalle, hay un libro, hay un orden, hay un detalle de entrada, de salida, todo bajo un orden. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio, en cuanto a esto que es la finanza, también tenga una transparencia. Creo que uno diga, pastor, ¿qué se hace con esto? No, eso no se pregunta, o eso no le corresponde. No lo dice uno con mala intención, no lo dice uno queriendo que le anden detallando todas las cosas, sino uno mismo se siente tranquilo que así como en la parte espiritual somos claros, tratamos de enseñar que todo lo que tenga que ver, recién hablábamos del hogar, las cosas que tienen que ver con nuestra familia, y muchas veces las finanzas es un tema que, como dije recién, a veces no gusta mucho que se hable de eso. Pastor Medregor, de eso no lo hable, pero si no lo enseñamos, uno después va a caer en el error de decir cometimos graves errores porque nadie me enseñó, porque por eso estamos hablando de este tema. Y si en su iglesia ya lo saben y lo practican, gloria a Dios, o lo hacen mejor todavía, mejor todavía. Como dije, cuando nos estamos preparando o cada día aprendiendo para servirle mejor, todo lo que estamos aprendiendo no es para juzgar, no es para criticar, sino que es para ayudar y para siempre tener en presente que las cosas del Señor, cuando tienen un orden, tienen fruto. Cuando hay un desorden, no podemos esperar un fruto. Si hay algo en cuanto a lo que estamos compartiendo, hoy hablábamos del matrimonio, si hay un desorden en los principios divinos en cuanto al matrimonio, no esperemos fruto de que uno pueda decir,
mirá qué maravilloso ese matrimonio, ¿no? A veces hay crisis que están ocultas. Si hablamos de la finanza, no, eso no deben preguntar, de eso no es mejor saber. Y quizás hay un hermano que sepa en cuanto a la contaduría, a los números, que no tiene un espíritu de inspector, sino puede Dios colocarlo con un espíritu de ayuda y de enseñarnos. Entonces, todas estas cosas dentro del ministerio son importantes que uno pueda aprenderlas. Si usted las sabe y las practica de mejor manera, como dije recién, mejor todavía. Pero no corresponde muchas veces que me digan a mi pastor, ¿que usted qué hace con la ofrenda? No, eso no le corresponde preguntar. No es la respuesta, porque todo tiene una respuesta, así como enseñamos nosotros, ¿no? Sobre los diezmos, sobre las ofrendas, sobre las primicias, que aprendamos a darle al Señor, que aprendamos a creer, que sembremos en la obra, que Dios al que siembra prospera. Pero a veces cuando viene esa pregunta parece que a nosotros nos va a incomodar. No me gusta que me pregunten esto, no quiero que todo tiene un orden. Así como nosotros enseñamos los principios de la finanza, de la mayordomía en lo económico, que Dios nos enseñó a través de la palabra, ¿para qué tratamos de ser claros? Para que haya un orden también. Y cuando hay un orden, las cosas son claras, los frutos de Dios se manifiestan y por sobre todas las cosas, el nombre de Él jamás está muchas veces difamado de mala manera. No hace falta decir, pero ¿cuántas veces hemos visto hombres de Dios que en esta área de la finanza nunca fueron claros y fue muchas veces el motivo de que su ministerio comience ya a no ser el mismo de antes? Como les dije en una clase anterior, no esta, sino la segunda, hay peligros que Dios quiere evitarnos a nosotros como ministros y era el orgullo, el sexo opuesto y el amor demasiado por el dinero. Entonces, cuando uno dice, no, y yo, a mí no me interesa mucho el dinero, bueno, gloria a Dios, que siempre tengas ese concepto, que saber que hay bendición, claro que sí, hay prosperidad, claro que sí, pero que ya nuestro énfasis no esté centrado solo en la prosperidad económica, en la prosperidad material, sino que siempre nuestra prosperidad y nuestro crecimiento tiene que ser lo espiritual, porque lo material, como dijo Jesús, buscad el reino de los cielos y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Y cuando eso comienza a tomar mucho lugar en nuestro corazón, ya no es más una añadidura, sino es algo central en nuestro corazón. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mirar hacia adentro y decir, Señor, la prosperidad era una añadidura, no tiene que ser lo central. Lo central es seguir buscando, mirando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás Dios nos dé por añadido. No sé si hasta acá tampoco, creo que son las 8, ¿no? Pero hoy no vamos a tomar un recreo, vamos a seguir y quiero preguntarle a los hermanos si tienen alguna pregunta, si podemos seguir, si hasta acá es claro. Es muy claro, pastor, muy claro lo que Ya dice habló. y la verdad que es una bendición, así que por lo menos yo en mi parte no tengo preguntas. Está muy clara Bueno, la palabra. me alegro, me alegro. Así que seguimos entonces. Dices, 3 son las funciones generales de un ministro o un pastor, un líder. Si ustedes después quieren, en cada cosa que vamos compartiendo, yo tengo una cartilla, pero a veces hay cosas que son muy provechosas para ustedes mismos. Ahí veo al hermano Álvarez, le voy a decir, porque tiene mi apellido. El hermano Álvarez que tiene ahí un cuaderno al lado. Ir apuntando cosas que a mí cuando yo escucho un mensaje me encanta tener un cuaderno al lado, porque quien predique siempre apunto cosas. Quien esté en la plataforma, algo me deja. No importa que sea un obrero, no importa que sea un pastor que ya conozco, es algo mío. Tengo cuadernos por todos lados, que siempre los vuelvo a leer, siempre recuerdo cosas y siempre vuelvo, como que Dios me vuelve a decir, no te olvides de esto. Y esto que estamos compartiendo, lo bueno a veces tener un anotador, un cuaderno al lado, y dice las 3 funciones generales del ministro,
Uno es ser un buen administrador. Dice, para que el ministro pueda cumplir con excelencia sus funciones, es primordial que sea un buen administrador. 4 elementos esenciales para una buena administración. A, planificar. Mediante la planificación se establece un modelo esquematizado global que no penetra en muchos detalles y posteriormente será desarrollado. Por supuesto que, como dije recién, no sé qué función está desarrollando en el liderazgo, pero la planificación, ahora estamos terminando este año, la planificación es tan importante para un líder, tan importante como todo lo que vayas a emprender el año 2024. De otra manera, que ustedes lo conocen, es metas. Uno dice, yo me voy a poner metas a largo plazo, a mediano y a corto plazo. ¿Por qué nos ponemos metas? Porque sé a dónde quiero ir. Cuando yo tengo metas claras en el ministerio, si el año que viene yo a nivel ministerial, yo sí tengo, por ejemplo, que el hermano Álvarez, que lo estoy dando como un ejemplo, está a cargo de una casa de oración, dice, yo quiero que mi casa de oración el año que viene crezca y me voy a proyectar a Dios, si lo permite, a abrir 2 casas más de oración. Entonces son planificaciones y proyectos que están en un corazón que tienen una claridad hacia dónde voy y a dónde quiero llegar. Cuando uno no planifica ministerialmente, como líder, tampoco está seguro a dónde va a llegar. No sé si me es claro esto. Si yo planifico en el ministerio, en el liderazgo, yo el año que viene voy a planificar y quiero tal cosa, esa planificación, aunque no sea al 100% llevada a cabo tal cual, lo que hace en nuestra vida es tener en claro hacia dónde estamos yendo. El líder que no planifica no sabe a dónde va a llegar. Eso no tiene nada que ver con que oremos, que leamos la Biblia. Eso es algo obligatorio que tenemos. Eso es sí o sí. Pero la planificación de un buen líder que administra ya está sabiendo las metas que el año que viene se está por poner por delante. Cuando yo no planifico, bueno, voy a decir, bueno, voy a orar, vamos a ver a dónde llego. Según lo que Dios quiera, eso no es planificar. Por lo tanto, cuando eso no lo hacemos, los resultados parecerían como una lotería. Vamos a ver si sale el 34, vamos a ver si sale el 20. Y el liderazgo no es una lotería. El liderazgo es un servicio que Dios quiere que realicemos con excelencia, con metas claras, con metas, como dije recién, si usted le llama a largo plazo, ponga todo el año. A mediano plazo, hasta mitad de año. Corto plazo, los primeros 3 meses. Y entonces usted planifica lo que está desarrollando dentro del ministerio, está planificando con un proyecto que está sabiendo a dónde quiere llegar. No sé si me estoy diciendo claro. Entonces, por supuesto que después Dios dice, yo anhelaba, por decir un ejemplo, que el año que viene, por lo menos, 20 personas nuevas lleguen a la iglesia, por lo menos. Y usted planificó y llegaron 50. Gloria a Dios. Sobrepasó sus expectativas. Yo quiero predicar el año que viene, si estoy, como dije recién, estoy liderando, no sé qué lideran, los hombres, los jóvenes. Quiero que el grupo de jóvenes, si somos 20, el año que viene seamos 40. Uno dice, ¿cómo se hace? Y eso se planifica. Y esa planificación la acompañamos con ayuno, con oración, con estrategias, con cosas que son claras. Pero como dije recién, no están marcando un camino que yo sé a dónde quiero llegar. ¿Se entiende? A, B dice organizar. Organizar se logra tomando los siguientes pasos. La fijación de los métodos, estrategia, elegir el camino con que va a llegar al destino, determinar la tarea a realizar, el personal con cual cuento, quiénes son los que van a realizar la tarea, debiendo ser especializados en cada tema, y la implantación de la estructura para determinar la organización con lo que llevará a cabo más eficazmente el trabajo. Es preciso nombrar a personas de confianza, responsables, que deben realizar lo planificado.
Como dije, hay cosas que uno dice, yo ya lo sé, pero está bueno tenerlo en cuenta para desarrollarlo. Amén. LE dice dirigir. El líder debe comunicarse con sus colaboradores, hacerles sentir parte de la labor, incentivarlos a la acción con todo su deseo. Otra de las expresiones que podemos entender acá, el buen líder también sabe motivar a los que están a nuestro alrededor. Sabe ser claro con las metas, sabe motivarlo, descubrir el potencial de las personas que están al lado nuestro y en ese potencial que tienen las personas que están al lado de nosotros, ayudarles, acompañarles para que desarrollen sus talentos, sus dones, sus capacidades. Dice, supervisar, el líder debe promover la mayor cooperación entre sus colaboradores. Por esto es necesario supervisar las acciones de cada uno de los componentes, para que no se produzcan fricciones, para que no haya diferencias, para que no haya problemas, para que no quede trunco en la planificación. Si hay algo que en todo trabajo dentro del liderazgo, las personas que están al lado nuestro, a veces esos problemas que puede haber, y cuando el líder, el pastor o el encargado está constantemente, no es una supervisación tipo policía, sino más que nada es un acompañamiento para que la persona no se sienta solo, para que la persona sienta esa ayuda que el líder, el pastor le está brindando, una confianza, y para que en el medio de toda esa actividad, desarrollo, ministerio, no haya ni pelea, ni abandono, ¿no? El abandono es decir, comenzamos una cosa y a mitad de camino éramos 5 que estábamos trabajando juntos, no quedó ninguno. Sino que estas cosas, Dios nos ayude. Dice el segundo punto, el primero era ser un buen administrador, el segundo es ser un buen líder. Como colaboradores de Dios, debemos tener un liderazgo positivo. Que somos líderes y veamos cuáles son las diferencias entre ambos. Autoridad y seducción. El jefe existe por autoridad, el líder por el respeto y la admiración. El jefe cree que es suficiente tener una investidura de mando conferida desde afuera para conformar a su gusto el pequeño planeta en el que impera. El líder no necesita estar exhibiendo ante los súbditos sus credenciales de auténtica autoridad. Su empeño generoso, su dinamismo, su actitud de entrega son las mejores credenciales. El jefe impone, en cambio el líder seduce. Dice mando o servicio. Para el jefe la autoridad es un privilegio de mando. Para el líder es un privilegio servir. Los que son jefes quieren muchas veces demostrar su autoridad, imponerla, y muchas veces los liderazgos basados en Dios, como dice acá, se sienten muchas veces privilegiados de ser ejemplo y de servir y acompañando, guiando, siendo de ejemplo a aquellos que están al lado de nosotros, aprendiendo, comenzando. ¿Por qué? Porque esa admiración hará que el que viene al lado nuestro, por debajo nuestro, no es una cuestión jerárquica para engrandecernos, sino es solamente de madurez. En una de las clases yo dije, cuando uno comienza a ser maduro espiritualmente, hay personas que vienen por debajo, pero nosotros no vamos diciendo, no, yo sé más que vos, a vos te falta, no, demostrándole con humildad, con una verdadera sencillez. ¿Para qué? Para que el que viene detrás mío anhele un día servir a Dios como estás sirviendo a vos. Ser personas que los que vienen del lado, debajo de nosotros o al lado de nosotros, admiren tu servicio. Y lo único que anhelen es decir en oración, Señor,
yo quiero ser como mi líder. A mí me pasó con mi pastor. Yo le vi con tanta pasión por la prédica, y que es mi padre. Él toda la vida amó servir a Dios, pero amó con toda su fuerza, con dificultades, con necesidades, con un montón de cosas. Pero hubo algo que marcó a todos nosotros como familia, la pasión y el amor con la cual sirvió a Dios. Eso sembró en nosotros una admiración tal que muchos de nosotros hoy somos pastores por el ejemplo que nos dio nuestro padre. No porque él dijo, yo quiero que ustedes sean pastores, porque no, no, no. Nosotros, como dije, cuando yo estudiaba para la docente, él me decía, estudia en la docencia, pero el día de mañana serás un siervo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos en el liderazgo, no somos jefes, no somos quienes manejan con autoridad, imponiendo medidas, decisiones. No, no. Hagámoslo con sencillez, hagámoslo con humildad, hagámoslo con ejemplo para que todo lo que hagamos con amor para la obra del Señor, las personas que vengan al lado nuestro, anhelen lo mismo que usted le está enseñando, anhelen lo mismo que usted está haciendo. Pero si eso no lo hacemos, como dije recién, siempre hay oportunidad para decir, Señor, ayúdanos. Dice otro de los puntos, ante el error, el jefe busca el culpable, el que le hace pagar, lo sanciona, lo castiga, lo reprende. En apariencia pone las cosas en su lugar, cree haber arreglado todo con gritos, con sanciones, pero lo único que logró es cortar una rama y no sobresanarla. En cambio, el líder jamás apaga la llama, que aún tiembla, jamás cortará el tallo, que aún verdea, corrige, pero comprende, castiga, pero enseña. Por eso no busca errores por el placer de castigar, para hacer caer al que viene por debajo, sino que al contrario, trata de arreglar, trata de acompañar, trata de rehabilitar al que ha caído. Este punto es tan hermoso, hermano, que nos podríamos quedar tiempo largo, como hoy decía el hermano, para desarrollar este punto, que en el liderazgo no somos jefes, que estamos queriendo muchas veces creer que, bueno, a mí me quedó un lugar de posición, yo estoy en un lugar tremendo, no queda alguno venir a querer sacarme el lugar, no, no, el lugar donde estoy, por gracia y misericordia nos dio Dios. Y nadie te va a sacar el lugar que Dios te dio. A veces estamos esperando, si el que predica viene comenzando un hermano nuevo a predicar, Dios lo usa y decir, a este no le voy a dar más para predicar, a ver si lo ponen en mi lugar. A ver, que a este espero que se equivoque, que lo pongan en disciplina, que algo se mande para que no sea cosa que lo van a poner en el lugar mío. Eso no es un buen liderazgo. Un buen liderazgo, Jesús dijo, cuando yo me vaya, mayores cosas que mí harán en mi nombre. Él no dijo, ustedes van a hacer menos cosas que yo. Él dijo, mayores cosas que yo harán en mi nombre. Elías, cuando se va a los cielos, le impartió la doble unción a Eliseo, y Eliseo desarrolló el doble de milagros que Elías. Y uno puede decir, entonces, ¿quién es más grande, Elías o Eliseo? Los dos fueron grandes hombres de Dios. Acá no hay competencia, acá no es un liderazgo humano, acá no estamos sirviendo a un jefe, un gerente, una empresa, acá estamos trabajando para el reino de los cielos, y el liderazgo es un privilegio, es un honor, pero una responsabilidad de entender que los que vienen por debajo de nosotros tienen que aprender a servir a Dios con amor, con sencillez, con humildad. No esperar que si un hermano se cayó, meterlo en disciplina y si puede ser que se vaya de la iglesia. Eso no es un buen líder. Un buen líder sabe corregir, un buen líder sabe restaurar, ponerle el hombro también al que está sufriendo. No es un buen líder solamente el que está en la plataforma para que todos lo aplaudan. Un buen líder va al lado del que hoy quizá está errando, se humilla, le da el hombro y lloran juntos. Eso también es un buen líder. Entonces,
bueno sería tomar estos consejos y decir, Señor, que si tú me permites seguir trabajando en el liderazgo, yo no estoy compitiendo con mi hermano. Yo no estoy queriéndome hacer ver, yo no estoy buscando el aplauso de la gente, yo estoy buscando con sencillez, pero con fidelidad, servirte porque un día el pastor de los pastores vendrá y dice la Biblia, a cada uno le dará la recompensa. Así que no sé qué hora es. Y acá les digo, se está viniendo una tormenta, veo relámpagos, truenos. Me da miedo mirar por la ventana, pero creo que son 8:15, ¿no? Si se corta la transmisión es porque se cortó la luz acá, porque acá, como dije recién, suenan truenos nada más. Pero mientras miro la hora y no se corta la luz, seguimos. Amén. Dice otro punto, Amén, pastor, amén, amén. Está muy interesante fuerza, el tema. fuerza del ejemplo. El jefe asigna los deberes, ordena a cada subordinado lo que tiene que hacer. Mientras contempla desde un sillón, ay del que no cumple la tarea que le mandé. En cambio, el líder da el ejemplo trabajando codo a codo con aquellos que quieren aprender, mostrándoles nosotros con el ejemplo que servir a Dios es un gran privilegio. No importa la tarea que tengamos que realizar, lo importante es estar siempre al frente, mostrando con el ejemplo que servir es un privilegio. Amén. Dice, compartir el secreto. El jefe sabe cómo se hacen las cosas. El líder enseña cómo se deben hacer. Uno se guarda el secreto del éxito, en cambio el otro lo enseña. Amén. Dice, uno no se toma la molestia de señalar el camino, en cambio el otro vive enseñando el camino, vive mostrando el camino correcto que deben andar. ¿Para qué? Para que juntos logren los frutos, el éxito del trabajo que juntos están realizando. Todo esto nos hace entender que en nuestro liderazgo Dios nos tiene que recordar y Dios nos tiene que muchas veces volver a enseñar que esto es lo más importante. Dice, manejar o capacitar. El jefe maneja a la gente, el líder las capacita. El jefe masifica a las personas, las convierte en número, despersonalizando al individuo. El término conduciendo a un rebaño sin rostro, sin iniciativa. En cambio, el líder conoce a cada uno de sus súbditos, los trata como personas, como a ellos mismos. No los usa como una cosa, sino que los respeta, los valora y los ama como a ellos mismos. Qué importante es el ejemplo con el amor. Llevar adelante un liderazgo y el ejemplo, amar a los que nos rodean. Ya dije. Acá me dice mi esposa, se va a cortar la luz. Tiene fe que se va a cortar la luz. Vamos a creer que no se va a cortar la luz. Dice otro punto, vaya o vayamos. El jefe dice vaya y el líder dice vayamos. El líder es aquel que promueve al grupo a través del trabajo en equipo, suscita una adhesión inteligente, asigna responsabilidades, forma a otros líderes, consigue un compromiso real con todo lo que están desarrollando, entendiendo que el único fin que tienen es que el reino de los cielos se siga extendiendo. Nada personal, ya lleva todo a lo grupal, porque lo que le preocupa es el éxito, que el reino de los cielos se siga extendiendo. El último punto dice, un paso adelante, el jefe llega a tiempo, el líder llega antes de tiempo. Ese es el rasgo que distingue el verdadero líder. Va con un pie adelantado, el que profetiza y vaticina,
el que no se contenta con lo posible, sino que va a lo imposible. Amén. Qué hermosas características que Dios nos está diciendo lo importante de ser buenos líderes. Buenos líderes. El líder no es aquel que es autoritario, que hay algo que lo quiero decir, no está en la cartilla. Y hace poco un hombre de Dios dijo, lo importante de un buen líder es que el fruto del Espíritu, que es el amor, sea lo que más se note en su ministerio. Y un buen líder que tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, las personas que están a su alrededor se alimentan de ese fruto. Captan su ejemplo y desean imitarlo. Cuando sucede lo contrario, encuentro un líder autoritario, un líder sin amor, sin misericordia, yo lo que menos quiero es parecerme a él. Por lo tanto, los frutos y los resultados son completamente negativos. Cuando uno dice, trabajé con 5 hermanos, de los cuales ninguno quiere seguir en el liderazgo o anhela el liderazgo, no es que no quieren, sino que no tuvieron buenos ejemplos. Por lo tanto, muchas veces no están persiguiendo ser igual a su líder, sino que al contrario, anhelan no ser como el líder. Y algo que no sé si lo dije en alguna de las clases, trabajando también con los jóvenes, hace un mes estuve en Buenos Aires en un congreso de jóvenes, y se dice, para que tengamos en cuenta en el liderazgo, me llamó un líder de jóvenes, de un grupo grande de jóvenes, y me dijo, ¿sabe cuál es mi inquietud, mi oración y mi preocupación? Es que le preguntó a ese grupo grande de jóvenes qué anhelan a futuro. Y algunos decían, carrera, médico, abogado, computación. Y preguntó el líder, ¿y cuánto anhelan ser pastores? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos anhelan ser siervos de Dios? Y nadie levantó la mano. Y ahí es como un replantearse, mirarse para adentro y decir, ¿cómo puede ser que nuestra juventud no anhele ser siervos de Dios? ¿Cómo puede ser que aquellos que vienen detrás de nosotros en edad o en crecimiento espiritual no anhelen ser siervos de Dios? Si eso está pasando, muchas veces no hay que culparlo al diablo. No hay que decir, es el diablo. No, no. Muchos responsables somos nosotros. Los líderes que no estamos ejerciendo un liderazgo como estamos compartiendo, como el que Moisés le enseñó a Josué, como el que dije recién, como el que Eliseo anhelaba cuando lo veía Elías. No como Timoteo aprendió de Pablo, los discípulos de Jesús. Si esas cosas hoy en día no están sucediendo en la juventud, en la iglesia, que uno dice, ¿cuánto anhelan el ministerio? Y ahí uno dice, cada día son menos. Cuando yo me convertí, todos queríamos ser siervos de Dios. En mis tiempos de jóvenes, con mi grupo de amigos chicos en la iglesia, decíamos, ¿cuál será tu ministerio? ¿Serás evangelista, pastor? ¿Vos serás profeta cuando seas grande? Yo de verdad digo, hoy no escucho esas conversaciones. No hay más. No hay más esas conversaciones. Y nosotros somos los responsables de que nuestros jóvenes estén charlando, orando, pasando vigilia, diciendo, ¿qué seré cuando sea grande? ¿Voy a ser pastor? ¿Voy a ser un apóstol? ¿Voy a ser un evangelista? Si esas cosas no están sucediendo, bueno sería para que nos replanteemos nuestro liderazgo y decirle, Señor, si en nuestro liderazgo no estamos siendo ejemplos, como verdaderamente tú fuiste para los discípulos, o tantos en la Biblia hay de ejemplos que fueron de ejemplo para los que venían por detrás, entonces ayúdanos a tener un liderazgo según el diseño divino. No es un liderazgo con autoritarismo, no es un liderazgo para que nos aplaudan, para hacernos ver, porque muchas veces, si anhelamos esas cosas, estamos desenfocados del verdadero liderazgo que nos enseñó Jesús. Amén. Punto 3, tener claros los objetivos.
Dice esta expresión, los objetivos marcan la dirección que vamos a llevar a la congregación. Los objetivos son las metas, los fines que quieren alcanzar, hacia los cuales se orientan su conducta, los individuos y las organizaciones. Es necesario primero fijar los objetivos. Es cierto que cuando se desarrolla una actividad se tiene con un único objetivo, sino con varios. Lo primero que debemos hacer son enumerar los objetivos y ellos enmarcan el camino a seguir. 1, la estrategia. Es el curso general de cada acción que va a guiar a los miembros a cumplir los objetivos. 2, los programas. ¿Qué programa vamos a desarrollar? Si vamos a enseñar evangelismo, si vamos a enseñar teología, si vamos a llevar... ¿Qué programas vamos a desarrollar? Punto 3, los procedimientos. ¿De qué forma lo vamos a llevar adelante? Es un conjunto de operaciones con secuencia que tienen con finalidad la obtención del resultado. Los métodos, las normas. El servicio del ministro. Dice el ministro y la predicación. Ministrando la palabra de Dios, dice Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra y discierne. La iglesia necesita oír, conocer y andar en la voluntad del Señor. La reflexión en la palabra de Dios constituye un elemento vital para la vida del pueblo de Dios. Toma tiempo para la oración. Toma tiempo para preparar el mensaje, el sermón. Utiliza distintos tipos de métodos para la predicación. Ilustraciones, objetos, distintas cosas. Utiliza y es específico en su llamado. Por supuesto que si ustedes tuvieran homilética, algo de esto ya lo vieron, pero es bueno que lo recordemos. El ministro y la liturgia, la adoración con cantos, la adoración que se va perfeccionando, la lectura se debe hacer con excelencia, las ofrendas, las que vienen como ofrendas especiales, o sea, el desarrollo muchas veces del culto, el desarrollo de la reunión, muchas veces hacerlo de la mejor forma con excelencia. Cuando dice la lectura, a veces cuando en la semana uno sabe a quién le va a dar para que comparta, no tomarlo a veces por sorpresa y el hermano pobre se pone nervioso y a veces el hermano no le sale la lectura bíblica y hay vidas nuevas y otros dicen, mira, pasó a leer la Biblia y ni leer sabe. Y a veces esas cosas son detalles que se pueden subsanar. Dice el ministro y la formación de la congregación. Es importante un tiempo de enseñanza. Es importante el discipulado. ¿Cuál es el discipulado aparte de la enseñanza que es la que están haciendo ustedes? El discipulado muchas veces es la cotidianidad que tiene el líder con las personas que están al lado. Por eso Jesús, cuando desarrolló su ministerio, la diferencia de los que creían en Jesús y le seguían porque Jesús tenía algo para darle, fueron los creyentes. Pero los que él llamó discípulos son los que él eligió y los llamó para que estén 100% al lado de él. La gente que era la multitud que creía en Jesús y le seguía por las enseñanzas, por los milagros, por todo lo que él les daba, fueron gente que muchas veces dentro de la iglesia son las que vienen a recibir el mensaje, una oración, una respuesta, un milagro. Y está bien, pero aquellos que Jesús eligió como discípulos, se eligió para que estén con él. Y aquellos que nosotros queremos formar como discípulos son las personas que a veces más tiempo van a tener que pasar con nosotros. A veces le tenemos que invitar a un mate, le invitamos a una cena, a un almuerzo. ¿Pero por qué? Porque me tiene que conocer más que el tiempo que estamos en la iglesia. Tiene que conocer a su líder, yo conocer al discípulo, empezar a tener esos vínculos por ahí más fuertes que con el común de toda la iglesia. Porque estoy a futuro proyectando que si Dios lo eligió y lo apartó para el ministerio, yo también tengo que inculcarle con ejemplos, con una visión clara que Dios ya colocó en nosotros, qué es lo que pretendo que Dios haga
en aquel que Dios llamó. Por lo tanto, el discipulado es desarrollar más tiempo con las personas que sabemos que Dios los eligió para un ministerio determinado. Dice también evangelizar el lugar donde está la iglesia. Qué importante en este tiempo el evangelismo, no solo con las redes, sino también volver a los tiempos antiguos, campaña, el mensaje casa por casa, como sea. El evangelismo tiene que estar siempre, siempre el evangelismo. Yo en mi época de docente constantemente estaba predicando. No veía la oportunidad para predicar, para hablar del Señor. No importaba más a mí la clase de historia, lo importante era que reciban a Jesús. Entonces, eso tiene que estar dentro de nosotros, lo que es el evangelismo. Uno dice, no, para evangelismo están los hermanos que son llamados. No, no, todos fuimos llamados a evangelizar. En algún lugar, en tu hogar, en tu trabajo, donde estás, siempre habrá necesidad. ¿Y por qué necesidad? Porque es la oportunidad que Dios nos da para dar la buena noticia. Dice también, tenga un tiempo para aconsejar. Qué importante que las personas que están al lado de nosotros haya un tiempo donde le aconsejamos. De ese crecimiento mayor que tiene usted como un hermano más grande, aconsejarlo en decisiones, como dije recién, cosas que a veces hacen, pueden equivocarse, pero cuando uno recibe un buen consejo, lo que esperamos es que no se equivoque. Esos consejos que muchas veces damos en el diario vivir es porque quizás nosotros nos equivocamos. Entonces el consejo es decir, hermano, no quiero que cometas los mismos errores. Amén. Dice el ministro y su apariencia, pulcritud, decoro en las reuniones, el aseo, el buen aliento, la buena apariencia. Antes de enfrentar a la congregación detrás del púlpito, tenga en cuenta algunos detalles, el peinado, la combinación de los colores, la corbata, los botones. Mi pastor decía siempre que cuando uno veía a un obrero que era, como estamos compartiendo esta parte que tiene que ver con nuestra apariencia, ¿no? Desde la higiene y todo lo demás, él decía, mirale los zapatos. Si el que viene tiene los zapatos con barro, ahí es una persona que es un poco desordenada con su higiene, con el aseo personal, que estas cosas también son buenas enseñarlas. Está bueno también al que dice, nunca me lo explicaron, nunca me lo enseñaron. Y nosotros que estamos en el liderazgo, estas cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Dice, durante la predicación y la adoración, cuide de tener no todo el tiempo la mano en los bolsillos. Después muestra como que la persona que los está mirando nos da una imagen de desinterés. Recuerde que usted es un instrumento de parte de Dios para llevar a la congregación al deseo de buscar a Dios. No llame la atención con cosas que distraigan su mensaje, su prédica, porque en medio de esa comunicación que es el mensaje puede perturbar o distraer. Amén. Voy a ver qué punto me está quedando. El ministerio de la mujer. Hay 3 escuchando, así que voy a decir algo rápido. El ministerio de la mujer. Dice que en el Antiguo Testamento hubo mujeres importantes, como la hermana de Moisés, como Débora, como Hulda, como Esther. Mujeres en el Nuevo Testamento, la madre de Jesús. Las que fueron a ungir el cuerpo de Cristo. Las mujeres llegaron primero al sepulcro y se les apareció primero a ella. Las mujeres le servían con sus bienes y lo ungieron con lágrimas y perfume. Lidia, una mujer de negocios, fundadora de la primera iglesia en Filipos a través
de las mujeres se abrió el evangelio en Europa. En la actualidad, para algunos grupos evangélicos, el ministerio y liderazgo de la mujer no son tan aceptados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mujer era parte activa dentro de la congregación. La Unión u otras denominaciones importantes han sido bendecidos y deben seguir siendo bendecidos, porque el ministerio de las hijas de Dios, dotadas con dones y con la unción, forman parte de lo que el Espíritu Santo hizo desde un primer momento. Al mirar los campos blancos listos para la cosecha, que no seamos hallados culpables de matar algunas de las segadores que Dios ha llamado. Conforme a estas mujeres, Dios las ha apartado para que sean tremendas, ungidas, herramientas en las manos del Dios Todopoderoso y que están listas para la siega. Génesis 3:28 dice, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Todavía en algunos lugares o denominaciones se pone muy en tela de juicio el considerar el ministerio de las mujeres. Acá, en donde somos nosotros, hay denominaciones que se llama el pastor y la esposa del pastor, no es pastora, porque ella no está reconocida para el ministerio, por lo tanto se la conoce como la esposa del pastor. Yo creo que eso, como recién miramos, bíblicamente, no es una cuestión de entrar a polemizar respecto a las opiniones diferentes que tengamos, pero según la palabra, las mujeres están, por supuesto, aquellas que Dios llamó, ¿no? Las que Dios llamó, las que Dios eligió y las que Dios levantó en estos tiempos para que sirvan al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, desarrollen un ministerio al igual que los hombres. Amén. Dice el ministro solo o soltero. El ministro que es soltero porque es joven, está en la espera de casarse o de formalizar una familia. El ministro soltero debe cuidar mucho su actitud en la búsqueda de una compañera. El apresuramiento trae muchas veces arrepentimiento y muchos trastornos en el ministerio y en su vida. Las buenas decisiones son aquellas que pueden pasar la prueba del tiempo y la oración. La mejor oportunidad para una buena elección depende del Señor. Él sabe bien quién debe ser su cónyuge. El noviazgo del ministro debe ser ejemplar, tener una conducta íntegra, que cada una de sus acciones refleje la persona de Cristo, para que nadie lo pueda acusar en nada. Cuando el tiempo prudencial pasó y la pareja está haciendo preparativos para su casamiento, debe integrar a la congregación y a los hermanos. Les agrada compartir alegrías de sus pastores y deben ser acontecimientos felices para todos. Amén. Mirando la hora, hay algo, esto creo que no era tan importante, pero quiero cerrar con esto, que sí creo que es importante, como el último punto de la materia, la ética ministerial. Un punto importantísimo, ética ministerial. No sé si muchas veces lo han aprendido, pero nosotros, gracias a Dios, nos han enseñado mucho sobre esto de la ética ministerial, sobre el saber respetar a los compañeros. Si estamos en una ciudad misma trabajando, un ejemplo, ¿no? Viene un hermano de otra congregación y yo me fui del otro hermano porque el otro pastor era malo, qué sé yo. Ética muchas veces, si hay una buena relación, es decirle, pastor, vino un hermano de su congregación, ¿qué tal? Uno dice, no, y mirá si se vuelve a su iglesia. A veces por esa falta de ética, por querer tener más vida o ovejas que no son nuestras, caemos en esta grave condición que el hombre, el ministro de Dios, debe tener. Así como su ministerio, hemos hablado de la vida espiritual, de lo moral, hablamos de toda la parte íntegra. La ética ministerial es lo que muchas veces en estos tiempos carece, obreros.
lo digo acá en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, habrá entre 15 o 17 pastores, y de uno lo dice con tristeza, a veces falta de ética pastoral, acciones que uno dice, ¿cómo pueden actuar de esta manera? Y uno de los puntos es por esto que estamos por compartir, la ética dice generalidades de la ética. La palabra ética viene del griego ethos y significa costumbres o prácticas que son aprobados por una cultura. La ética es la ciencia de la moral. Se considera como una ciencia normativa, en contraste con las ciencias más exactas, tales como la matemática, la física. La ética tiene que ver con las normas bajo las cuales el hombre y la sociedad viven. La ética cristiana es importante porque ayuda al hombre a poner los valores y los deberes en su perspectiva correcta. Sin esta comprensión es posible equivocarse. Por eso es necesario seguir las enseñanzas del Señor que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las relaciones con los siervos más cercanos. Debemos evitar el aislarnos del resto de los siervos que nos rodean, como también debemos evitar el trabajo solo con nuestra iglesia. Debemos tener sumo cuidado al recibir hermanos de otras iglesias vecinas. Debemos averiguar el porqué del cambio, pedir una carta de referencia o mínimo una charla con el pastor del cual provenía tal creyente. Como dije recién, la ética tiene que ver con nuestra conducta, con nuestros valores, con nuestra manera de proceder y cristianamente, muchas veces, como dije recién al comienzo, yo que tengo una iglesia que recién estoy comenzando, el otro pastor que problemas que no son míos, hay un grupo que se está yendo, viene para mi iglesia y yo digo, bueno, con tal de que se me llene mi iglesia, ojalá que el otro pastor no me llame. ¿Cuál es el único fin? Que las vidas queden en mi iglesia. No importa por qué se fueron del otro. Sin darnos cuenta que quizás el otro fue el que oró, lloró, clamó, les enseñó. Y de buenas a primeras viene otro pastor, yo siendo nuevo en el pueblo, decían, vino el pastor de Buenos Aires. Jamás aceptamos creyentes de otra iglesia. Pero eso es algo personal nuestro. Ahora, si hay un problema y el pastor dice, mira, sí, aceptalo, aceptalo. Sienten de Dios ir con ustedes, eso es otra cosa. Pero nunca está como nuestro punto de vista, cualquier hermano que se enoja con su pastor viene para nosotros. No, no. Eso es importante tenerlo porque a veces uno cree que, y no entro en el detalle si ese que viene tiene un poder adquisitivo alto. Hablamos de la economía hoy. Miren si ese viene con un auto último modelo, con esplendidez, como dice la palabra, y uno dice, si quiere congregar acá debe ser el Señor. Y le recibimos con los brazos abiertos, casi que le queremos dar un cargo. Ahora viene un hermano muy humilde, muy mal vestido, y decimos, ¿por qué no te volvés a tu iglesia? Dios nos libre y nos ayude. Sea una cosa, sea otra cosa, lo que nosotros debemos tener con nuestra conducta es lo que estamos remarcando, ética pastoral. Relación con los colaboradores, ya no miramos hacia afuera de la iglesia, sino que miramos hacia adentro. ¿Cómo es nuestro trato con nuestros colaboradores? ¿Cómo es nuestro trato con los otros ministros? Debemos entender que estamos juntos para realizar un trabajo mandado por Dios. Si Dios nos ha puesto como autoridad, pastores, encargados, líderes, dentro de la iglesia nuestro trato con los demás debe ser cordial, motivadores, que se sientan cómodos trabajando a nuestro lado y que jamás vean en nosotros falta de respeto hacia los demás. Tenemos que tener una buena relación con la organización, debemos entender que pertenecemos a una gran familia donde hay diferentes autoridades. Autoridad local, el pastor, autoridad distrital, a veces hay un presbítero, a veces una autoridad nacional, y a cada uno de ellos
le debemos nuestro respeto. Y ética ministerial tiene que ver con saber respetar nuestras autoridades, aunque a veces en nuestros procesos, dijo hoy el hermano, a veces vivimos como ministros, a veces como injusticia. Yo creo que son procesos que Dios los permite. Y ahí es como que nosotros queremos faltar a nuestra ética y decir, bueno, aunque sea pastor, aunque sea director, aunque sea el jefe, me va a tener que escuchar. Ética ministerial es nuestro testimonio, nuestros valores delante de los que nos rodean, pero por sobre todas las cosas, delante de Dios. Amén. Como dije, estamos terminando la materia y quiero creer que ha sido una bendición. No sé si quieren decirme algún comentario o alguna pregunta, algo que si quedó claro o no de lo que pudimos compartir. Ni agua tomé. Hoy estuvimos lo exprimimos Porque hoy era la por los última días. y al verles acá en la pantalla, también yo quise, como quien dice, disfrutar y desarrollar más todavía. Estuvo muy linda la enseñanza. Puede ser de que cuando usted hablaba de la ética, venía ahí como algo, puede ser que si, por ejemplo, nosotros andamos a ver, para que lo entienda, de iglesia en iglesia, es como que nuestro espíritu no toma ninguna identidad de nada, o sea, como que no se sujeta a nada, ¿no? Así vendría a ser. Por supuesto. Ese igual, Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, sí, André, te Bendiciones. escuchamos. Ah, bueno, Te corté, nada, te corté. el pastor parece ser que no, eh, capaz que se cortó la luz y bueno, no sé, no está conectándose. Bueno, Parece que se Así cortó la que, luz, sí. sí, bueno, pero nos dio toda la clase, eso es bueno. sí, sí, se cortó la luz, así que por eso, nada, me acaba de mandar un mensaje. Bueno, Andrés, que Dios lo bendiga, decirle de parte de nosotras que Dios lo bendiga, fue muy eficaz la clase de hoy, así que bueno, muy bien, muy interesante igual. Igual me quedé con ganas de más.